Nuevamente a nombre de Alberto García les doy la bienvenida aquí a Debate y le doy también la bienvenida y mi agradecimiento anticipado a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia de Gobierno Federal, y a Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas. Señores, bienvenidos, gracias por estar aquí a Debate y sin más déjenme preguntarles, ¿realmente la violencia en México está desbordada? Facundo, ¿qué me dices? Sin duda, si tomamos como un indicador el hecho de que un 74% de los homicidios dolosos se cometen con el uso de armas de fuego, creo que estamos en un nivel que debe ocupar, no solamente preocupar a autoridades y a los ciudadanos. Partimos de datos muy bajos. En el 1997, solo el 15% de los homicidios dolosos intencionales se cometían con armas de fuego. Llegar a 75 en lo que va de 2025, creo que nos habla de un incremento casi exponencial de la violencia. Agreguemos otros delitos que van caracterizados por un altísimo porcentaje de violencia. El robo a transportista es casi del 95%. Cada evento que se registra, un 95% de la suma de ellos se comete con violencia. Casi todos los robos se cometen con violencia. Y bueno, el secuestro, la extorsión llevan implícito el tema de la violencia y uno más, la violencia familiar, que ha sido exponencial su incremento. Entonces estamos viviendo en una etapa bastante complicada que genera temor de la ciudadanía. Así es. Alexei, ¿tú cómo ves este tema de la estrategia? ¿Por qué no está funcionando? ¿Dónde están las fallas más allá del discurso público? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Facundo, un gusto saludarte. Yo creo que es el abandono. Había una estrategia, había un camino que si bien no era, bueno, era perfectible, se abandonó completamente en las últimas dos administraciones. Al principio de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se decidió no hablar del asunto, suspender la buena labor que ya llevaba caminando el sexenio anterior, que empezaba a dar resultados, y ahí vemos cómo entra en una meseta y empieza a subir completamente. Más aparte, el abandono que se le dio a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en aquel entonces, y bueno, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el completo abandono a la seguridad pública y el incremento y el fortalecimiento de las organizaciones criminales en México fueron un factor decisivo para que veamos los números que tenemos hoy en día. Parece ser que hay una nueva estrategia, parece ser que estamos intentando, aunque el discurso oficial dice que es la misma, estamos intentando corregir lo que se perdió, pero va muy cuesta arriba, está muy deteriorado el Estado de Derecho en nuestro país. Hay un tema muy interesante que tiene que ver justo con ese aparente cambio de estrategia que sigue siendo la misma, porque en la administración anterior pues no se daban esas grandes detenciones, no se informaba sobre los grandes decomisos, no veíamos que la misma autoridad reconociera que tenía enfrentamientos directos con grupos del crimen organizado, y a partir de octubre todos los días vemos información sobre grandes acciones del Estado mexicano y vemos cada 2 semanas los informes que se presentan en el evento matutino de la presidenta con estas cifras que van a la baja, el número que incrementa de detenciones y decomisos. Y entonces, ¿cómo entender esa lógica de que es la misma estrategia, pero ahora la presentamos distinto? ¿O qué lectura hay que darle? Regreso contigo, Alexei, y luego Facundo, si me haces favor. Gracias. Bueno, el discurso político es uno y los hechos son otros. El país ya no podía aguantar, continuar con el deterioro, con el abandono que se le dio al Estado de Derecho en México, a todo lo que es el aparato de seguridad. Y definitivamente lo que vemos hoy son los primeros pasos, ya con una pequeña, pero quiero subrayar esto, muy pequeña estructura de seguridad
que se está volviendo a formar, porque hay que recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional absorbe completamente a la Guardia Nacional, son más de 130,000 elementos que deberían de estar haciendo labores de seguridad pública y no bajo una tutela militar. Hoy en día esto no sucede. La nueva administración está empezando a crear una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero están empezando de cero. Yo creo que ya no estamos en tiempos de volver a experimentar y volver a empezar de cero. Facundo, ¿qué es lo que tú ves ahí? O sea, ¿estamos de cero o realmente estamos reciclando lo que se hacía anteriormente? Tú tienes experiencia en esta materia. En términos de comunicación oficial, se está haciendo algo muy parecido a lo que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón y que fue duramente criticado por quienes hoy están al frente del gobierno federal. Se comunicaba de detenciones, de aseguramientos y no les parecía. Ahora se está haciendo lo mismo con un estilo diferente, pero lo que no cambian son los actores. Los que hoy encabezan las instituciones a cargo de la seguridad pública a nivel nacional provienen de la Policía Federal, esa que fue desaparecida porque se consideraba podrida. No les quiero hacer una analogía un tanto sarcástica, pero muy contundente. En el mundo de los seres vivos hay dos reinos y un tercero. El primero es el reino animal, el segundo el vegetal y un tercero que se llama fungi, que tiene que ver con los hongos. Los hongos crecen sobre el sustrato de la materia orgánica en descomposición. Si la Policía Federal era una institución podrida, su sustrato permitió que quienes hoy encabezan áreas estratégicas del gobierno federal en materia de seguridad, pues tuvieran su origen allá, y hoy sería una analogía como de los hongos que emergieron y que hoy están comenzando a dar resultados con un cambio significativo en la narrativa, pero al final viene siendo algo similar. Una analogía muy interesante, pero estamos hablando, digamos, un poco de la percepción que el gobierno mexicano quiere poner sobre la mesa, de sus propias cifras oficiales. Ciertamente sí, de acuerdo a lo que presentan cada semana o cada 2 semanas, se ve una tendencia a la baja de los delitos de alto impacto, salvo el tema de la extorsión. Pero si vemos estudios internacionales, hay un estudio muy interesante que coloca a México como el 4º país más violento del mundo, después de Palestina, de Myanmar, de Siria y apenitas arriba de Nigeria, y esos 4 países están en una guerra declarada. Pero también hay otro dato, a propósito de lo que decías, Facundo, sobre el uso de armas de fuego para cometer homicidio doloso. Hay un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU, la UNODC, que dice que a nivel mundial el promedio de asesinatos o de homicidio doloso donde la víctima es un joven de 18 a 35 años de edad, la estadística mundial es del 20%, 22%. En América Latina es de 50%, pero a nivel México es de 70%. Es decir, 7 de cada 10 víctimas de homicidio doloso con arma de fuego son jóvenes hombres de 18 a 35 años de edad. Esto es un indicador de que son precisamente estos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pero también es el rango de edad de los propios policías y militares. ¿Cómo entender esta cifra y ponerla en este panorama frente a las cifras oficiales, Facundo? Es muy complicado, pero creo que se debe buscar una metodología, una herramienta, indicadores en común, para que no adaptes una que te convenga. Si la ONU-DC es la que concentra este tipo de ejercicios estadísticos, estos estudios, creo que lo importante es que se pueda hacer el análisis, se puedan tomar las decisiones sobre este tipo de ejercicios. De otra forma, solamente se toman en cuenta los delitos de alto impacto y los que no tienen esta característica, ¿dónde quedan? Hablemos con la verdad y con indicadores, con categorías
de análisis comparativo que permitan ver en su real dimensión lo que está pasando. Se ha estado abusando de comparaciones en términos absolutos. A nivel internacional, lo que se debe hacer es llevarlos a tasa por cada 100,000 habitantes para poder comparar. Hoy se dice que Guanajuato es el más alto en términos de homicidio doloso, y no es cierto. El más alto es Colima. Hay otras entidades que son mucho más violentas, mucho más numerosas en su incidencia delictiva, y creo que es lo mismo que está pasando con los jóvenes. Había que trasladar estos números a tasa por cada 100,000 habitantes. De otra forma, es impreciso, nos lleva a otro tipo de resultados. Y esto también tiene que ver, Alexe, con cuando comparamos la comisión de otros delitos, ¿no? Donde se da la mayor cantidad de homicidio doloso, ¿qué tanto también hay delitos como secuestro, extorsión, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares? ¿Cómo entender entonces la manera en que debemos medir y entender y explicar la violencia? Bueno, yo creo que Facundo dio un punto clave. Las mediciones a nivel mundial se hacen sobre 100,000 tasas de 100,000 habitantes. Digo, si no, imagínate el número de delitos que hubiera en China comparado con Luxemburgo, pues estaríamos hablando de que los chinos o vivir en China es uno de los países más peligrosos del mundo, o la India. Entonces, definitivamente, la medición adecuada, la medición aceptada académicamente, es por cada 100,000 habitantes. Ahora, lo que sí es característico de México y también de América Latina, pero específicamente en México, es la violencia con la que se cometen cualquier tipo de delitos. Esto es algo que somos campeones mundiales en la violencia que desarrollan las organizaciones criminales o el crimen común para cometer los delitos. Y esto sí es muy grave, pero esto también, hay que señalarlo, es responsabilidad en su mayoría de las autoridades estatales y municipales que han declinado el combatir a la delincuencia y le han dado esa potestad al Estado mexicano, y esto, número uno, no es correcto, y en segundo lugar tampoco es justo. Y hay otro asunto que no podemos dejar de lado y que Facundo mencionaba al inicio, que es fenómenos como la violencia familiar, que no necesariamente termina siendo violencia homicida, en algunos casos es la razón fundamental de la violencia feminicida, pero también están esas otras violencias como el bullying, el mobbing en el trabajo, las movilizaciones sociales que generan otro fenómeno de violencia, ¿no? Oaxaca es la entidad que encabeza históricamente la violencia en la movilización social, ¿no? La violencia que se da en las marchas. Y eso genera también una percepción social que el INEGI mide también cada determinado tiempo en la encuesta esta de seguridad en las comunidades. Y entonces, cuando analizamos la percepción social de la violencia con los datos duros, pues a veces no hay como que esa misma visión social, porque podemos tener un estado muy violento como Colima, bien decía Facundo, pero la percepción social no es necesariamente igual, ¿no? ¿Qué me dices, Alexei? Bueno, definitivamente algo que hemos comentado mucho es, si tú vas a Suiza y te roban tu reloj o te roban tu cartera, pues vas a decir es que Suiza no es el país que yo me imaginaba, está lleno de ladrones. Entonces, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Yo te diría, para mí el más claro ejemplo son los casi 10 meses de guerra que hay en Sinaloa, donde si tú veías los indicadores de Sinaloa, la gente estaba muy contenta, la gente pensaba que vivía en una semipaz, y vemos ahorita los números atroces, muertos, desaparecidos, robos, pérdidas billonarias por todo esto. Y esto sucede porque ya el fenómeno de esta paz narca en la que vivía esta sociedad en específico, pues se ha roto. Y en esto, Facundo, ¿qué tanto pesa la impunidad? ¿Qué tanto afecta que no se investiguen los delitos, que no se castiguen, que no haya personas en prisión? ¿Cómo abona a esta percepción social sobre la violencia? Te voy a dar un dato que hoy publiqué en una de mis columnas. El tema de la extorsión. La cifra negra de este delito, tanto
en su versión virtual, telefónica, como presencial, que es el denominado cobro de piso, su cifra negra es del 99.83%. ¿Qué significa esto? Que solo se denuncian 2 de cada 10,000 que se cometen. Si esto lo llevamos al terreno de las políticas públicas, si solamente conoces la punta del iceberg de un fenómeno delictivo, todo lo que diseñes, todo lo que pongas en marcha, te va a llevar por un camino equivocado o por lo menos no preciso. Hablar de un 99.83% de cifra negra, delitos que no se denuncian, delitos que quedan en la impunidad, porque el porcentaje de los que se resuelvan es mínimo. De por sí, el número es reducido. Si a eso le agregas que no se denuncian casi el 100%, la impunidad está garantizada. Entonces, delito que no se castiga, que no se investiga previamente, está condenado a repetirse. La cifra negra en todos los delitos es del 93%. Solo se denuncian 7 de cada 10. Y hablamos de todos los delitos, pero el más alto es la extorsión. Y de esos que se denuncian, apenas también 3% se castiga, ¿no? Entonces, allí tenemos un desfase. En 30 segundos, señores, para que no nos consuma el tiempo, ¿cuáles son las alternativas? Facundo Rosas. Convocar a la ciudadanía, a la comunidad empresarial, a que participe en la definición, en la elaboración de políticas públicas, que también se comprometa con el cumplimiento de las reglas del juego para que no sea solamente la exigencia, sino que sea la propuesta. Esto ya se ha hecho. La experiencia la pueden retomar de lo que se hizo en Ciudad Juárez. El ciudadano, el empresario participó y la incidencia en 2010, 2012 se resolvió en delitos, incluso como el secuestro, hasta el 0%. Alexei Chévez, ¿qué me dices? Yo creo que tenemos una institución que le ha costado al Estado mexicano millones de pesos, que es la Guardia Nacional, y que a la fecha no está dando los resultados que nos prometieron o por los cuales fue creada. Yo creo que Defensa tiene que ser muy claro en qué es lo que piensa hacer, cómo lo quiere hacer, aumentar las capacidades de investigación y de trabajo de la Guardia Nacional, porque este organismo de más de 130,000 elementos con una cobertura nacional puede y debe hacer una diferencia, como en su momento lo hizo la Policía Federal con tan solo 36,000 elementos. Pues ya veremos, mi querido Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta pantalla de Mega Noticias. Y a usted le pido que quédese, todavía tenemos muchísimo más aquí en la programación de Mega Noticias. No se quede solamente con las cifras oficiales, aquí siempre nos sentamos a dialogar sobre la información, sobre los datos duros, para que podamos ver la realidad desde todas las perspectivas posibles y con toda la información que usted se merece tener. A nombre de Alberto García, le doy las gracias por acompañarme aquí en el debate. Yo soy Andrés Solís. Quédese en Mega Noticias.